hice un video para que aprendieran, por ejemplo, el uso ¿cómo se llama? Del Drive. Y de hecho se los he compartido a todos los grupos, porque justamente me imaginé que en algún momento nos iba a aparecer esta necesidad de que teníamos que estar compartiéndonos las tareas. Y el problema de compartir las tareas para nosotros es que ahora pues prácticamente no tenemos un espacio físico donde ir a ver las cosas, ¿no? Entonces por eso es que buscamos estas alternativas. Me dice si alcanza a ver ahí. Sí, Va, perfecto. sí, está bien. Va, acá, por ejemplo, es lo que yo le decía. Cuando alguien envía, digamos, quiere mandar dos archivos, o sea, quiere mandar dos enlaces y uno con cada archivo, o sea, cada enlace le corresponde a un archivo, lo hace de esta forma. Aquí, digamos, está el primero y coloca la coma. Voy a bajar esto para que no taparle mucho. Ahí, va. Ahí. Solo una pregunta, ingeniero. No ¿Hola? envió el enlace al chat, ¿verdad? ¿No le escuché? No envió el enlace al chat porque yo no pude conectarme en la computadora. Ok, ok. Vale, le voy a repetir. Lo que le decía es que acá, por ejemplo, lo que usted me preguntaba, sí se puede enviar más de un enlace en un solo envío. Lo que hace usted es que copia el primer enlace, que es este, y llega hasta acá. Aquí lo voy a seleccionar. ¿Lo alcanza a ver? Sí. Sí, Y luego coloca una coma. Y aquí a partir de esto coloca el otro. Esta persona que me envió este, por ejemplo, me envió dos archivos. Ahora, ¿cuál es el problema en el caso de nosotros? Comúnmente estos enlaces simplemente me coloco encima, le doy un clic y ya prácticamente lo abro, no hay ningún problema. Pero en este caso, si yo hago eso, obviamente no me lo va a abrir porque están pegados dos en uno. Y eso, sin querer queriendo, como dijo el Chapulín Colorado, ayer me percaté porque habían algunos alumnos que lo habían mandado de esa forma. Por ejemplo, si vengo acá al navegador y pego y le doy ir, mire lo que me manda, un error, porque en realidad acá, si usted revisa, aquí están pegados dos enlaces. De hecho, sí. acá, vamos a ver si vamos a ver si lo logramos acercar un poquito. Vamos a ver. Va, aquí, por ejemplo, hoy si lo alcanza a ver bien. Sí. Vale. Por ejemplo, acá en este apartado, mire, hasta acá llega un enlace. Esto que está acá es un espacio. Los espacios los coloca de esta forma el navegador o el código HTML. Entonces los separadores como espacio los pone de esta forma. Pero acá está una coma. Si yo, por ejemplo, a partir de esta coma agarro esto, lo borro y doy enter, tendría que abrirme el enlace que corresponde al documento que me enviaron. Aquí está, mire, por ejemplo, Karen me envió este documento y ahí está el trabajo terminado. Entonces, sí se pueden y puede mandar varios, pero tiene que separarlos con la coma y obviamente hacerle una advertencia al docente de que está en esa modalidad para que no tenga dificultades para la hora de poderlo visualizar, porque lo más probable es que como lo va a ver en automático y no se lo va a abrir, entonces le puede decir el docente que usted mandó mal el archivo. Muy bien, entonces sí, de esa modalidad se lo envié y acerca del permiso que me decía, ingeniero, por ahí, lo del permiso, pues yo lo que hice fue colocárselo en forma pública, no privada. Ajá, correcto. Correcto. Comúnmente cuando nosotros abrimos ¿cómo se llama? El Google Drive y jalamos hacia ahí los archivos, prácticamente quedan guardados en nuestra nube, pero necesita que se le dé acceso. Y para eso, cuando usted ya está adentro del archivo, solo le da clic derecho y le va a aparecer abajo donde dice obtener enlace.
Hay otro donde dice compartir, pero eso es más que todo para si usted lo quiere compartir por un correo electrónico, por ejemplo. Pero si usted le da donde dice enlace, ahí, no sé si está en la computadora ahorita. No, es que, Ah, me decía que no pudo entrar. no, es que yo lo que observo es que usted no envió el enlace al chat. Ah, es cierto. Pero Sí, porque fíjese que algunos me han reclamado que no están ahí y entonces por eso no se los había enviado. Espérame, ahorita vamos a ver eso y se conecta desde ahí. sí, eso estoy esperando. Va, ahorita. Ya sabe usted también que podemos entrar por un código. ¿No lo ha visto eso? Sí, código de clase. Ajá. Sí, ya hay veces yo he compartido códigos de clase a través de Classroom. Ah, ok. Vaya, ahí por ejemplo ahorita le voy a enviar el código correspondiente a esta clase. Intente meterlo ya en el Google Chat, se lo envié. Sí, permítame. No está en color azul, ingeniero. El código. ¿Sí? No, el código no, porque solo tiene que copiarlo e irlo a pegar a donde abra el enlace. Ahora ya le voy a explicar, pero le voy a enviar el enlace. Lo que sucede, sabe que es lo único, o no sé si usted ha encontrado alguna forma de poder rescatar el enlace cuando ya ha cerrado la ventanita, en el caso de Meet. No, no de esa manera, no. Ajá, porque siento que ahí había que hacerles como esa observación, tal vez lo arreglan, porque tendría que Sí, estar siempre disponible poder generar el enlace porque obviamente no puede tener abierto uno digamos, la ventanita ahí siempre. sí, Pero usted cierra la ventanita y se pierde prácticamente la parte del enlace. Ya no lo puede generar, solo podría mandar el código, por ejemplo. Ahí le envié el enlace. sí, sí. Eh, Ah, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Cuando tenemos los dos siempre se genera ese feedback extraño. Por eso es que comúnmente no nos podemos conectar de dos dispositivos a la vez. Sí, ya cancelé el otro, el celular. Okay. Muy bien. Aquí ya está, ya estoy viendo su tarea. Sí, qué bueno. ¿Qué le quedó? Sí, por ahí bastante trabajosa, le diré, pero no está perfecta, sin embargo, hice lo mejor posible. ¿Cuál le costó más? Me costó la uno y la última. ¿Y la uno por qué? Fíjese que, bueno, tal vez que era la primera y ubicarme con la ubicación de filas, columnas y los valores, eso me costó un poco, pero después ya fui tomando un poquito de práctica y experiencia. Muy bien. Pero se fijó usted también bueno, de la importancia también de colocar aquella configuración que les enseñé en la clase para que se avanza un poquito más rápido, pienso yo, porque al menos a mí todavía me cuesta un poco acostumbrarme a la configuración que trae la tabla dinámica como tal. Ya cuando aparece esa clásica ya me siento como un poco más cómodo para empezar a mover las piezas y a darle forma a la tabla. No sé si le pasó lo mismo. Sí,
Bueno, por lo menos no tuve mayor inconvenientes. Obtuve la aplicación de la tabla dinámica, de ahí comencé a hacer cada ejercicio en la hoja y a pegar los datos que correspondía a cada uno, ¿verdad? Luego de haber filtrado datos. Muy bien, muy bien. Considero yo que no tuve mayor inconveniente. Fíjese que en el caso de las tablas dinámicas, ya vimos nosotros que tienen como varias utilidades. Porque quizás al principio no se habían percatado ustedes, porque no tenían como digamos el uso o no le habían dado ese uso, pero ahora ya se dieron cuenta también que las tablas dinámicas, aparte que nos facilitan el trabajo, nos disminuyen el tiempo de trabajo, también nos pueden ayudar de alguna manera a nosotros ir entendiendo cómo es el uso en sí de Excel, porque prácticamente, digamos, alguien que no conozca mucho de Excel, considero yo que con un poco de paciencia podría aún entender las tablas dinámicas, porque en realidad el uso como tal no cuesta. Quizás lo que cuesta es, como tanto hemos dicho, es irle dando forma a la configuración del análisis de los datos. Y obviamente ese tema de ir analizando los datos, pues ya es una situación netamente personal. Porque de hecho la compañera me preguntaba, me estuvo preguntando bastante por los ejercicios y en algunos casos no le salían, pero porque prácticamente lo que le estaba fallando a ella era ver cómo le iba quedando la configuración o sea, el análisis de cómo le iban a quedar los datos, porque si usted empieza a mover las piezas dentro de la tabla dinámica, pues prácticamente usted se va a dar cuenta que lo que está haciendo ahí no es la mayor cosa, o sea, lo costoso de todo esto es poder generar nosotros, digamos, lo que en realidad nos están pidiendo. Ese es el detalle. O sea, cómo, cuándo, cuánto tiempo me voy a tardar en eso es lo complicado. Porque yo, como anteriormente les mencioné también, no quiere decir que ustedes a la primera les vaya a salir, no quiere decir que a la primera tabla dinámica les vaya a salir. Puede que les toque que hacer una tabla dinámica, van a generar una tabla, o sea, una tabla normal ya la extraída, y a partir de esa tabla que van a extraer tienen que hacer otra tabla dinámica para ir como discriminando los datos e ir llegando hasta donde se les está pidiendo o hasta donde ustedes quieren llegar con la información. Cuando nosotros hacemos una tabla dinámica, comúnmente lo venimos a este botón. Yo estoy utilizando Excel 2016, ahí va a depender, me imagino, también de las versiones que tengan. E insisto, para el tema de la clase es recomendable tener de 2016 para arriba, para tener por lo menos los comandos mínimos necesarios para el desarrollo de las actividades, tareas, evaluaciones que nosotros hagamos acá. Pero cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer una base de datos, el botón que nosotros nos venimos en automático es este, pero también está este botón que puede ser de alguna manera muy útil. ¿Por qué? Porque digamos que, y a eso es a lo que comúnmente ya se le conoce cuando uno está trabajando en Excel, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Excel lo que hace es que determina a partir de los datos que usted está manipulando, le sugiere como tablas dinámicas que podrían ser propias para el uso de ese tipo de datos que usted está revisando. Entonces aquí dice tablas dinámicas recomendadas. Entonces viene usted acá, da un clic y en este clic que usted da, pues prácticamente le muestra un pequeño recuadro y ese recuadro le muestra opciones de tabla dinámica o la configuración o el diseño, etcétera, de cómo le podría quedar, por ejemplo, la tabla dinámica. Por ejemplo, acá esta coloca en este caso acá creo que esto era, no me recuerdo cómo se llamaba esta,
este campo, ya lo vamos a revisar, y luego coloca una suma en esta parte. Vamos a cambiar, vamos a ver acá, y entonces aquí coloca como si fuesen los productos, por decir así, y aquí coloca la sumatoria de esos productos. Aquí, por ejemplo, en este caso, lo coloca un poco más escueto porque prácticamente solo agarra las configuraciones del ABC para que correspondan a ese campo y los valores en este lado. Este también, a este le calcula un promedio de descuento. Esta, por ejemplo, coloca otra configuración, un promedio de descuento, coloca la configuración para el campo de las A, B y C que hayan, y abajo coloca, digamos, la dependencia. Y así podemos ir viendo cada una de las, digamos, opciones que tenemos. Por ejemplo, esta me parece muy, que se ve bien. Esta quizás no mucho, pero para efectos del ejercicio que estaba puntualizado, porque eso obviamente es un ejercicio particular el que yo les pedí, no quiere decir que solo eso se puede extraer de esta base de datos, para nada. Va a Una depender pregunta, mucho. ¿Hola? una consulta. Díganme. Cuando usted se refiere a estos modelitos que está mostrando, es que ese es el formato que va a generar la tabla Es dinámica. correcto, o sea, por eso se llaman tablas dinámicas recomendadas, porque la inteligencia artificial de Excel, a partir de los datos que usted tiene, le genera, digamos, estos formatos. Sí. Y estos, pues prácticamente serían los que, dependiendo del que usted elija, ¿verdad? Porque hay varios acá. Así le aparecería ya, digamos, a la hora de la manipulación. Por ejemplo, vamos a elegir este. No, este creo que no está muy bueno. Este quizá. Quiero ver. Vamos a ver este. No, este mejor. Y le vamos a dar acá donde dice aceptar. Vale, aquí, fíjese, en el otro botón, en el que comúnmente hemos estado utilizando, se recuerda que hay una opción que dice que nosotros podemos crear una tabla dinámica en blanco, o sea, una hoja en blanco aparte, o también podemos generarla incrustada en la misma base de datos, ¿se recuerda? Sí, sí. Vale, eso que tenemos ahí, ok, eso que tenemos ahí, pues prácticamente es lo mismo que está acá, solo que aquí elegimos primero el diseño, que es esto que estoy haciendo, y en este apartado de acá nos pregunta si queremos la tabla dinámica en blanco, o sea, la queremos aparte. Le vamos a dar que sí, y ahí ya la tenemos aparte, miren. Si en dado caso, Ingeniero, hola, perdón, una interrupción breve. Cuando hablamos siempre del formato de las tablas dinámicas recomendadas, no tiene nada que ver con la lógica, ¿verdad? Que yo voy a estar utilizando. Llámese quién va a ir en las filas, quién va a ir en las columnas, los valores, nada que ver, ¿verdad? Que yo solo es formato, no es lógica. no, para nada, es, por eso, es como cuando, es como cuando uno toma la fotografía en formato automático, o sea, lo que hace el dispositivo es que a partir de la inteligencia artificial que tenga, determina la luz, determina el espacio de los blancos, etcétera, la iluminación, y toma la fotografía con esos valores. Pero si ya usted la manipula en formato manual, usted dice, ah, hay mucho sol, entonces le voy a bajar la exposición y empieza a trabajar eso. Lo mismo hace Excel con los datos. Excel, a partir de los datos que usted le está mostrando en la tabla o en la base de datos, entonces le sugiere un tipo de tabla dinámica. Pero obviamente no es para nada, como usted dice, lo que usted anda buscando. Entonces, si usted no tiene definido qué es lo que anda buscando, entonces quizás sí sería bueno que pudiera tomar esto. Y a partir de la tabla recomendada que le haga Excel, a partir de ahí usted empieza a trabajar y puede que al final le termine saliendo lo que usted quiere. Pero eso es si usted no está segura de lo que vaya a hacer, porque de repente la mandan a hacer algo y usted sabe que lo va a hacer en Excel, pero no sabe ni cómo. Entonces quizás aquí podría darle una idea
por ejemplo, Excel. Pero si no es el caso y usted sí ya sabe, tiene hasta su diseño ahí en una página, que haga un bosquejo que ha hecho de lo que pretende buscar, pues entonces sería lo más recomendable venirse para acá, en este caso. Pero si no, se viene en caso de las tablas recomendadas, busca una que de repente le pueda salir adecuada a la lógica que usted anda buscando, le da a aceptar y ahí de hecho ya se la muestra, mira, ya le hace hasta unas sumitas ahí todo lo demás, porque de repente puede ser de que lo que le habían pedido a ustedes es que colocara, por ejemplo, el producto acá, el número de facturas y que le sumara los valores del importe. Y entonces ya la tiene, ya no necesita más. Pero eso es si usted no sabe lo que anda buscando. O sea, si usted ya sabe lo que va a buscar, entonces no sería muy adecuado utilizar esto, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero si quiere apoyarse con esto, pues lo pueden hacer. En mi caso, yo voy a seguir aquí con la recomendada, por ejemplo, pero siempre, no sé si, no fue usted, yo creo que fue Jessie quien me preguntaba, y aquí voy a aclararlo por si ella mira la clase después. Ella me preguntaba que qué pasaba con cada ejercicio que hacíamos y que teníamos que siempre darle la configuración esta de mostrar tabla dinámica clásica por cada ejercicio que hacíamos. La respuesta es sí. Sí tenemos que configurarla cada vez porque como no es una configuración que trae predeterminada Excel, entonces nosotros tenemos que dejarla prácticamente cada vez que vayamos a trabajar. Primero, obviamente, en este caso, antes de andar moviendo piezas acá, por ejemplo, primero me voy a venir a este lado. ¿De acuerdo? Sí. Yo, solo comentar, en mi caso, yo solo utilicé una tabla dinámica, ingeniero, porque una vez filtraba cada caso, yo lo preparaba en la hojita del primer ejercicio, llámese, ¿verdad? Sí. Y así una captura de pantalla. La tablita que usted encuentra allí del proceso de tabla dinámica es simulado. Yo lo pegaba, oiga, para su Ok, conocimiento. ok, ok. Vaya, fíjese, eso que está diciendo usted es recomendable, pero cuando usted tiene una idea de lo que va a hacer. Pero si no, por eso es que yo no les dije, o yo no les recomiendo siempre, de que hagan en la misma hoja todos los ejercicios, porque si el primero les está costando para configurarlo, pues les va a costar igual el otro. Entonces lo mejor, hacen un ejercicio y hacen una tabla dinámica para efectos de aprendizaje. Ya cuando ustedes pueden, pues una misma tabla. Aquí, por ejemplo, digamos, tengo esta tabla dinámica y para la siguiente vez mi jefe o quien sea, o yo mismo necesito, digamos, otro tipo de datos. Aquí esta mismo la descompongo. Entonces, ya, por ejemplo, quiero que me apliquen, o quiero ver el descuento, y empiezo a sumar, o lo paso para acá, como sea, y empiezo a trabajarlo. Pero eso es cuando ya tenemos un poquito más de habilidad, o tenemos una idea de lo que queremos hacer, lo que acaba de decir usted. Bueno, voy a hacer un recorte, voy a dejar esta idea acá y después me lo voy a llevar, porque como se pierde prácticamente la idea de la tabla, o se desconfigura cuando usted empieza a trabajar el otro ejercicio, entonces no es muy recomendable en ese caso. Muy Sí, bien, aquí, por ejemplo, en este apartado de acá, como ya si habían visto el video de las clases anteriores, aquí nosotros podemos dar un clic sobre esta parte del campo que nosotros queramos y vamos a venirnos a este apartado donde dice configuración de campo de valor. Le vamos a dar un clic ahí y ahí nos va a aparecer una serie de opciones que nosotros podemos ir modificando dependiendo la necesidad que se nos vaya pidiendo acá. Aquí no estamos ahorita haciendo ningún ejercicio, simplemente les estoy mostrando dónde están las configuraciones. Ya los ejercicios, pues, eso ya lo hicieron ustedes. Ahora, aquí por ejemplo, en el caso de la suma, obviamente esta configuración cambia totalmente los valores de la tabla dinámica como tal. Por ejemplo, si yo estoy
configurando este campo, la suma del importe. O sea, el importe me lo trae para valores, hizo una suma y ahí está. Y de hecho, si lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, y le vuelvo a dar, y vea cuál está seleccionado en este caso. Está seleccionado la suma. Quiere decir que lo que está haciendo es sumando los valores que corresponden al importe. Pero si yo cambio, por ejemplo, a recuento, vamos a ver qué pasa. Y vean, ahí cambia nada más eso, porque prácticamente lo que está haciendo nada más es contabilizando, por eso dice acá, un recuento. O sea, lo recuenta todos los datos que estén ahí. Luego tenemos el promedio. Voy a dar un clic acá. Y me devuelve el promedio de los valores para ese campo. Para este campo, por ejemplo, en este caso, correspondiente a carnes y etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a eliminar este campo de acá para que me quede mejor así. Y ahora voy a venir de nuevo, le voy a configurar acá y le voy a dar el máximo. ¿El máximo qué hace? El máximo lo que muestra es el valor máximo correspondientes a los campos que yo ya tengo. Imagínense que si fuese esta una base de datos de los salarios y yo quiero, por ejemplo, revisar que por facultad me diga cuáles son los salarios más altos que hay en cada una de las facultades. Entonces tendría que utilizar esta, por ejemplo, de máximos, le doy acá, y ya me mostraría los valores mucho más altos. De igual forma, me vengo para acá, vengo a configuración, y ahora me muestra los mínimos. Pero ¿qué puedo hacer si quiero tener ambas cosas? Bueno, entonces podría venir yo y agrego otro importe. Este importe es el máximo, aquí dice. Si uno es un poco curioso, va a decir que este es el importe máximo. ¿Qué quiere decir? Que entonces todos estos valores que están acá corresponden a la configuración de máximo. Pero si yo estoy en este campo y lo configuro, por ejemplo, acá le doy configuración y aquí le digo que en vez del máximo me coloque los mínimos. ¿Vea? Entonces cambia. De igual forma, también quiero que el importe me muestre también, no solo eso, sino que me muestre el producto. ¿Qué es el producto, Yolanda? La multiplicación. Correcto, la multiplicación de los valores. Entonces coloco acá el producto y vea, ahí está, hasta con notación científica. Y entonces eso es lo que yo les decía. Vaya, por ejemplo, aquí vamos a ir armando la tabla y esos valores que aparecen en el producto de importe aparecen un poco extraños o digamos ilegibles quizás para el público. Ahí es donde yo les mencionaba en la clase anterior que tienen que ir ustedes y ya empezar a darle formato que ya conocen, bajarle, por ejemplo, digamos decimales, subirle decimales, ponerle puntos, etcétera. Todas esas cosas, o en su defecto colocarlo en un formato que sea para números. Por ejemplo, está el de contabilidad, etcétera, para que ustedes lo vayan viendo de una forma, digamos, más bonita y que a la hora de expresarlo en una diapositiva o algo, también las personas lo entiendan, porque de repente aquí se puede volver un poco incomprensible para la gente. De igual forma, venimos acá, vamos a agregar otro importe y aquí en el importe le voy a configurar de nuevo y ahora ya no voy a necesitar el producto, ya lo tengo. Ahora solo simplemente necesito que me cuente los números y ahí los tengo. Miren, 43 son los valores contabilizados en ese caso. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto que estamos haciendo? Usted sabe que hay una función que nos cuenta, por ejemplo, los valores, nos cuenta aún si hay valores en blanco, vacíos, etcétera. Pero eso es fácil poderlo hacer desde este punto. Pero para poder llegar a esa configuración ahorita como la tenemos, de ver recabado todos, por ejemplo, los valores y ya tenerlos en una tablita así bonita, eso es ahí donde las tablas dinámicas se vuelven como la mamá de todas las funciones, ¿no? Porque configurar digamos la base de datos para que aparezca una tabla así
esa es la clave de las tablas dinámicas. De ahí para allá, pues usted ya tendría que agarrar lo que le queda, digamos el extracto de todos los valores y empezar a trabajarlo ya con lo que usted sabe. No es que la tabla dinámica le va a resolver todo tampoco, para nada, pero obviamente le arregla, por decir así, todo lo que tenga que ver con los datos. Por ejemplo, aquí le vamos a configurar y aquí hay otras opciones. Por ejemplo, este es aquí la varianza, o sea, muestra todas estas cosas si es que nosotros las necesitáramos, pero esto digamos ya no lo necesitamos, pero aquí también hay otro botoncito importante que dice acá y lo vamos a configurar. Por ejemplo, voy a eliminar este y lo vamos a trabajar para este, o lo vamos a trabajar para este, por ejemplo, para el de producto, porque queda un poco raro. Le vamos a dar aquí configuración y aquí le vamos a dar donde dice formato. Vaya, y antes de pasar a ese punto les quiero mostrar para que vean que no es cierto, no es mentira lo que estoy diciendo con respecto a esto. Si usted da un clic acá y luego le da en configuración, ¿cuál es el que está seleccionado ahorita, Yolanda? Yolanda. Perdón, no lo alcanzo a ver, ingeniero, la opción. Ah, ok, permítame, ahorita le ayudo. Vale, en este espacio de acá no lo alcanzo a ver. No, solo sé que está abajo de mínimo, creo. Ahorita voy. Ahora sí. Ahí. Producto. Ajá. Vaya, fíjense. Eso que está ahí es un punto clave. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están, voy a ver si llego, cuando ustedes están configurando acá, por ejemplo, lo que yo les decía es también que puede pasar otro caso hipotético. Y es el hecho de que de repente les llegue a ustedes, en este caso, le llegue por ejemplo la base de datos con la tabla dinámica y ustedes tendrían que configurarla. No sé si me doy a entender. O sea, así como a nosotros nos pueden compartir la base de datos y ustedes hagan las tablas dinámicas, digamos ese es el trabajo que tienen que hacer, también les pueden pasar la base de datos con la tabla dinámica y que a partir de esas tablas dinámicas que ya están ahí, las configuren ustedes para que salgan otros datos. Entonces, ahí es donde ustedes, cómo se pueden apoyar, porque de repente ustedes solo ven, si por ejemplo las personas que no saben esto que estamos mostrando ahorita, solo vendrían y verían esto, que se jaló importe para acá, pero la configuración que está interna no la conocen, o sea, no saben. Entonces la gente va a empezar a jalar todo esto para acá y ¿qué le va a aparecer? Si yo jalo, por ejemplo, importe ahorita para acá, esto aparecería en cada una de estas columnas, porque no hay ninguna configuración diferente. Entonces, si en dado caso a ustedes le llegan a enviar la base de datos con la tabla dinámica y que a partir de la tabla dinámica ustedes la trabajen, entonces ustedes bien podrían venir a este apartado, darle acá y darle en configuración de campo y aquí en automático ustedes van a revisar cuál es el campo que está configurado. No sé si me doy a entender ahí. Sí, sí. O sea, es el caso diferente, ¿va? Porque uno es que nos den la base de datos y nosotros hacemos las tablas dinámicas. Pero también hay personas que ya a veces ya han estado trabajando la tabla dinámica y entonces nos envían y les dicen, vaya, mira aquí te mandé la tabla dinámica, sacame estos reportes. Y ahí a darse duro usted, ¿verdad? Entonces, para hacer eso tiene que revisar estas configuraciones que han hecho acá. Entonces, si ya tenemos que por ejemplo, del producto, este caso, vamos a ver, este es el de producto, le vamos a dar configuración y acá dice formato de número, le vamos a dar acá y nos va a abrir una pequeña ventana donde nosotros deberíamos de poder configurar. Creo que murió, no, ahí está, ya está muriendo mi máquina y aquí podríamos configurar, que eso ya lo han visto ustedes, ya lo conocen, cómo podríamos configurar ese campo. Por ejemplo, imagínense que el campo es netamente monetario.
Entonces podrían colocar ustedes aquí contabilidad, le dan acá, le damos a aceptar y miren, ya aparece ahí. Un tanto extraño, pero es el que está ahorita. Y ahí lo podemos ir modificando. Vamos a regresar acá entonces. Le vamos a dar en configuración, le vamos a dar en formato de número y también le podemos dejar como general. Entonces en general le podemos dar ahí o le podemos dar como número y al número solo le vamos a dejar que nos coloque, por ejemplo, 4 decimales. Le damos un clic y le vamos a dar a aceptar. Miren, ahí está. Y se nos va a mostrar todo este número. ¿Por qué está este número así? Bueno, porque está en notación científica. Si ustedes quieren, pueden ir jugando con los valores acá. Y por ejemplo acá aparecen también los personalizados que ustedes pueden ir haciendo. Aquí los textos especiales. Pueden también dejarlo como texto, en notación científica. Aquí está. En este caso le vamos a dejar que nos deje, por ejemplo, creo 1 quizás, o le vamos a dejar 2. Así, le damos a aceptar, le damos acá a aceptar también y ya nos coloca igual forma como está acá. Aquí, por ejemplo, usted puede también subirle o bajarle los decimales. Hasta ahí llega, por eso ya sonó. Pero le puedo subir los decimales. Y usted sabe que a medida vaya subiendo los decimales, estos números también van a ir desapareciendo. Pero como ya vimos que es un gran número, entonces no es tan recomendable dejarlo con tantos decimales. Entonces solo le vamos a dejar, por ejemplo, 4 decimales y la notación científica. De igual forma, ahí mismo, si ustedes colocan, hoy lo vamos a hacer con este, que es el cuenta de importe, y digamos que ahí fueran dólares estos, se vienen a formato acá, y le vamos a poner de contabilidad, le vamos a dejar 3 decimales, le vamos a dar a aceptar y luego aceptar y mire, ahí está. Entonces así pueden ir ustedes configurando la tabla dinámica para que se vaya viendo un poco más estética. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en los ejercicios algunos se confundieron y querían que en automático les saliera tal cual estaba el ejercicio. No, hay otras configuraciones que se hacen y que son netamente de formato, o sea, algo sencillo, pero de darle formato nada más a la tabla. No sé si hay preguntas. Tal vez un comentario, soy de las que pienso que en informática siempre hay dos formas de hacer lo mismo o algo por el estilo. Sí, Eh, correcto. en este caso, más de una forma diría. En este caso, usted utilizó la opción que le ofrece en cada campo de la tabla dinámica, ¿verdad? Es Pero correcto. también es válida la parte superior que usted mencionó allá en tabla o archivo inicio, me parece que es. Esta que están acá. Ajá, también es aplicable esa, ¿verdad? Claro, la diferencia, ¿cuál sería? Y ahí sí hay que hacer notar esa diferencia, ya para ir terminando la clase. Es que con la configuración que usted le haga al campo, cada vez que haga una tabla dinámica, esa configuración queda cargada y se va a ir manteniendo. Mientras que si usted le coloca formato a la tabla, estrictamente ese formato le pertenece a esta tabla. Si yo cambio, por ejemplo, ahorita las configuraciones aquí de los campos para generar otra tabla dinámica, todo lo que usted ha hecho, todo ese formato se pierde. Entonces, en ese sentido sí es importante que tome en cuenta que cuando haga la configuración en estos campos, esos campos sirven para todos los ejercicios, para todas las configuraciones que usted vaya a hacer de tabla dinámica. Ahí sí hay que hacer esa connotación de declaración. Muy bien, entonces lo más saludable es a cada campo. Lo más saludable es a cada campo si usted está con la necesidad de querer hacer más ejercicio. Porque también, si es la voluntad, ya digamos esta es mi tabla y ya la terminé, pues entonces prácticamente yo podría hacer esto, ¿no? La selecciono, le doy copiar, me vengo acá, le doy pegar, por ejemplo aquí a valores, y aquí ya le empiezo a dar formato y ya le pongo los colores y diseños que yo quiera. De hecho aquí si me apoyo en esto, por ejemplo en dar formato de tabla, mire ahí por ejemplo ya le puedo
de generar una tabla más bonita. Pero ya dejé la configuración en la tabla dinámica como tal. Esto ya es el extracto, ya es lo que pueda utilizar en el documento de Word, si es que traes un documento de Word, en una presentación, etcétera, etcétera. Pero esto ya es independiente a la tabla dinámica. Esto es el extracto de la tabla dinámica. Ya la tabla dinámica mantengo la configuración porque, insisto, si yo por ejemplo ahorita digamos, cambio toda la configuración de esto, entonces prácticamente se van a mantener porque ahorita así lo tengo. Si yo muevo, por decir así, para acá, se sigue manteniendo el mismo formato, no hay ningún problema. O, en dado caso, lo quiero pasar para otro lado, por ejemplo. O lo quiero pasar para acá. ¿Ve? No cambia. Sí. No cambia porque la configuración ya está pegada en esos campos. O lo puedo dejar aquí, por ejemplo, en este también. Y así puedo ir modificándolo. Eso no hay ningún problema. Pero ya el formato como tal para la presentación, pues lo más recomendable es salirnos de la tabla dinámica, ya olvidarnos de ella y sacar la hoja o la tabla final y empezar a darle formato de forma separada. Para no tener... Acuérdense que la idea también en el tema de la informática es un poquito de reciclarlo. Imagínense que esta tabla dinámica le ha costado un par de horas configurarla o dejarla lista. No creo que sería muy recomendable empezar a travesearla ahí de nuevo y que de repente se puedan perder las configuraciones. Entonces mejor, cuando ya tengo, así la quiero, así me parece, la agarro, la copio y me la llevo para el otro lado. Y ahí ya la empiezo a trabajar con los formatos que ya conocemos. Sí, está bien. Muy bien, si no hay preguntas, entonces hasta ahí llegamos con la clase de este día, Yolanda. Espero nos podamos ver en la próxima, primero Dios. Sí, gracias, ingeniero. Buenos días. Buenos días. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es que